Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan, este capítulo específicamente. Te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente de la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Ya vimos capítulo 8 en 2018, a donde Jesús defendió a esa mujer de los líderes religiosos y presentó a sí mismo como la luz del mundo. ¿Sí? Y en Juan 9, Jesús va a mostrarnos otro lado de este título que él dio de la luz del mundo, viendo el otro lado de cómo las personas reciben esta verdad sobre él. ¿Sí? Y también vamos a ver a Jesucristo haciendo otro milagro en Juan 9. Y como ya hablábamos en la introducción de este Evangelio de Juan, Juan nos da 7 milagros. 7. Y con esos milagros se quiere mostrar a nosotros algunas cositas sobre la salvación. Por ejemplo, con el primer milagro de Jesús cambiando agua a vino, podemos ver la palabra de Dios y el afecto cuando es recibido. Cambia para ser gozo para los que reciben esa palabra. ¿Sí? Y con el segundo milagro que tenía que ver con Jesús sanando el hijo del cortesano que llegó para pedir la ayuda de Dios. Vea que el cortesano creyó la palabra de Jesús antes de llegar ahí. Él tenía fe, ¿sí ve? Entonces podemos ver la palabra y fe. Y con el tercer milagro de Jesús sanando a ese enfermo en Juan 5, Jesús llegó a él y buscó a él y le sanó por medio de su gracia. Entonces la palabra de Dios mezclado con fe por medio de la gracia de Dios resulta en la salvación. Eso es como recibimos la salvación, ¿sí? Pero eso sigue más y más, ¿cierto? Y ya vimos que había otro milagro en Juan 6, cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y por ese milagro podemos ver que Dios puede darte satisfacción después de que recibes a Él como su Salvador, ¿sí? Él puede satisfacer su alma por medio de la comida espiritual que Él te da por medio de la palabra de Dios, que es ese pan sin levadura, ¿sí? Y el quinto milagro que vimos era Jesucristo tranquilizando esa tormenta encima de ese mar. Y eso muestra que Dios puede darte paz, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento cuando estás viviendo en esta vida, después de recibiéndole. Si ve que los otros 4 milagros después del tercero tiene que ver más con los resultados de la salvación. Entonces, si recibes a Cristo, Dios va a satisfacer su alma, ¿sí ve? Y Él va a darte paz. Y hoy vamos a ver el sexto milagro, que es Jesús sanando a un mendigo ciego, ¿sí ve? Y eso muestra la luz entrando en nuestra vida y afectándonos cuando estamos aquí caminando en la tierra. Entonces vamos a ver eso. Pero antes, quiero darte un resumen de capítulo 9. Y ese resumen fue dado por el hermano Wiersbe. Dios dio eso a él y yo estoy compartiendo lo que Dios dio a él, ¿cierto? Y él separa el capítulo en tres grupos, 3 secciones, si quiero decirlo así. En versículos 1 hasta 7 podemos ver la cura para el ciego, y eso es Jesús, ¿sí? En versículos 8 hasta 34 podemos ver la controversia que resulta sobre esta cura. Y en versículos 35 hasta 41 podemos ver la confesión del ciego mostrando a quién él recibió. Entonces, por favor, dar eso en cuenta cuando estamos aquí leyendo este capítulo. Antes de comenzar, también podemos hacer como un contraste entre estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9. Porque en los dos Jesús está mostrando a sí mismo como la luz del mundo, ¿sí ven? Él quiere enseñarnos algo, hermanos. Y esto es muy bueno para un mensaje, si Dios te da ese deseo para hacer un mensaje con esta comparación que vamos a hacer aquí.
Okay. Nota esto. En capítulo 8, ya vimos que los líderes religiosos rechazaron la luz, rechazaron a Jesús, ¿sí ve? Pero en capítulo 9 estamos viendo un ciego que recibió la luz. Y como todo debe ser en la mano derecha de todo, Jesús quiere extender a ti esa mano derecha de comunión, no la mano izquierda de condenación, ¿sí? De juicio. Entonces quiere estar aquí en capítulo 9, lado derecho. Pero siguiendo, también Jesús llegó a la luz para exponer la oscuridad. Él mostró que los fariseos, esos líderes religiosos, eran incorrectos en sus doctrinas, básicamente, en capítulo 8. ¿Sí ven? Él exponía la oscuridad. Pero en capítulo 9, ese mismo luz está dando vista al ciego. ¿Sí ven? Depende en cuál lado estás. ¿Vas a ser como estos líderes o vas a ser como el ciego? Es la pregunta. También vimos a judíos, personas que escucharon la luz del mundo, bajando a la tierra para buscar piedras para que pudieran apedrear a la luz del mundo, apedrear a Jesús. Entonces, cuando personas rechazan la palabra de Dios, no les gustan y quieren destruirlo, ¿sí ve? Pero en capítulo 9, ¿qué hace Dios? Dios bajó, Él descendió del cielo, como dijo en Juan 8, y también Él bajó para recoger un poco del lodo de la tierra. Él escupió, ponía un poco de saliva en eso y utilizaba ese mismo lodo para curar un judío, es decir, este mendigo ciego. ¿Sí ve que Dios es diferente que los hombres? También Jesús se escondió, ¿sí ve? De los que rechazaron su luz. Él se fue, dejó a ellos, como vimos en Juan 8. Pero en capítulo 9 vamos a ver que Jesús reveló a sí mismo a ese mismo ciego en el fin del capítulo. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí ve? Esa es la diferencia. Si estás recibiendo la luz del mundo, vas a aprender y saber más sobre Dios. Pero si rechazas la luz del mundo, Dios no va a hablar contigo. Él puede esconder de ti y no puedes saber nada de él. En capítulo 8, vimos que había personas en que la palabra de Dios no cabía, no estaba aquí, ¿sí ve? Entró un oído y salió del otro. Pero en capítulo 9, alguien respondió a esa misma palabra inmediatamente, y eso resultó en algo. Entonces entró su oído y bajó hasta su corazón, y resultó en la voz de la persona haciendo la palabra de Dios. ¿Sí ves la diferencia? ¿Eres como esta persona? Es la pregunta. Si eres salvo o perdido. Porque sabes que los salvos también tienen que recibir la palabra de Dios para que puedan crecer en la fe. Y también en capítulo 8 vimos a Jesús siendo llamado de otros un demonio adentro del templo. Esto hoy en día, esto es como personas rechazando a Jesucristo de la Santa Biblia adentro de las iglesias. ¿Sí, verdad? La misma cosa. Hay muchas iglesias que no creen en Jesús. Pues, este Jesús, ¿sí? Jesús te libre. Y en capítulo 9, Jesús fue llamado el Señor fuera del templo. Vea que Jesús, Dios sigue buscando. Y Él está bien encontrando a alguien en este mundo que está listo para llamarle Señor. ¿Eres así? Jesús es solamente su Salvador y ya, o Él también es su Señor. ¿Sí, no? Buenas preguntas. Buena comparación dado por hermano Pink. Dios dio eso a él mucho tiempo antes, entonces. Muy útil, muy útil. Amén. Pero bueno, vamos a Juan 9, vamos a comenzar leyendo este capítulo. Juan capítulo 9, por favor. Disculpen, hermanos, soy un poco enfermo, pero si no enfermo no cambia nada, tenemos que seguir sirviendo a Dios, ¿no? Juan capítulo 9,
y versículo 1, por favor. La Biblia dice, y yo voy de versículos 1 hasta 7 y después vamos a comenzar exponiendo este contexto. ¿Listo? Juan 9 y versículo 1, la Biblia dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaronle sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí me conviene obrar las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día es, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, la luz soy del mundo. Vea que Jesús confirma esto otra vez en capítulo 9. Versículo 6. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Se fue pues y se lavó y volvió viendo. Wow. Okay. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, comenzando con versículo 1, la primera frase. Y pasando Jesús. Y acuerda que Jesús pasó de los judíos que querían apedrearle en el templo, como vimos en la noche. Entonces, esto es básicamente después de ese momento. Cuando él salió, ya vio a este mendigo afuera del templo. ¿Sí? Entonces, todo esto es conectado. Mismo día, mismo momento, para que sepas, hermano. Nota que Jesús fue rechazado de una multitud, ¿no? Pregunta, hermanos, ¿fuiste rechazado por predicando la palabra de Dios? ¿Sabes que Jesús entiende eso, sí ven? Pasó con él primero que usted. Con su propia gente, los judíos rechazaron las palabras que él tenía. ¿Sí ven? La Biblia dice en Isaías 53 y versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, y estamos viendo un ejemplo aquí en la noche. Jesús entiende eso. Pero nota que, como ya leímos, Jesús, después de siendo rechazado, él no fue afectado de ese rechazo. Él salió y vio otra persona que tenía una necesidad y él trató de ayudar a esa persona. Él no dejó de, siendo rechazado, afectó a él mismo, ¿sí? Y con nosotros sí, a veces estamos listos para predicar en la calle, dar tratados, hablar con otros sobre Jesucristo y su evangelio. Y eso es bueno, gloria a Dios. Pero cuando la gente rechaza esa palabra que estamos dando, a veces eso nos afecta. Tanto que no queremos seguir buscando otra persona que puede ser que esa persona después tiene necesidad. O ignoramos a la persona que está buscando porque somos tan afectados de la persona que queríamos convertir. ¿Sí? Eso es incorrecto. Si quieres ser como Jesús, si realmente quieres andar como Jesús andó, como algunos dicen, ellos tienen que dejar que cosas pasan, gente van a rechazar su palabra, estás ahí, limpias sus pies de ese polvo y te vas. Y sigues buscando a otras personas. Y eso comienza en el momento que sales de esa conversación. ¿Sí ven? No debes dejar que una conversación afecta otra conversación que vas a tener con otra persona, hermanos. Estamos viendo aquí la paz de Dios manifestado en Dios, manifestado en la carne. Tiene sentido, ¿cierto? Si hay alguien que va a manifestar esa paz, es Dios mismo. Déjame explicar. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Y hermanos, entiendo que esto es difícil. Yo no soy perfecto con eso. Me acuerdo a veces predicando en la calle y otros rechazando eso, diciendo palabras a mí y todo eso. Y eso me afectó. Yo no quería hablar con nadie. Pero parte de creciendo en la fe es dejando que el versículo que vamos a leer se cumple en su vida, ¿sí ven? Salmo 119
Salmo 119 y versículo 165, creo, que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley como Jesús, y no hay para ellos tropezón. ¿Sí ve? Jesús no fue ofendido por lo que pasó ahí en el templo. Si eres así cristiano, vas a dar cuenta que la ley de Dios ya te dijo, ¿sí ve? La verdad sobre las personas, que la mayoría van a rechazar la palabra. Y por eso no debes dejar que eso te afecte, pero que debes seguir siendo un embajador de Jesucristo y su evangelio con otros, y que eso no te afecta, porque no es algo personal. Entiende que están rechazando a Jesús, no a ti, ¿sí ve? Y vea que Jesús mismo, que fue rechazado de personas, no deja que eso le afecte, porque la paz de Dios es así. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Pero bueno, Juan 9 otra vez, Juan 9. Mirando versículo 1 otra vez, vamos a mirar la segunda frase, hermanos. Juan, si estoy leyendo mi Biblia, debes hacer lo mismo. Juan 9 y versículo 1, la segunda frase dice: vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Nos vamos a aprender un poco sobre este ciego. Versículo 8. Versículo 8. ¿Qué dice? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces, este ciego también era un mendigo que estaba fuera del templo pidiendo plata. Él tenía una necesidad y estaba ahí mendigando. ¿Sí? Entonces, esto es la situación. Es por eso que cuando Jesús salió del templo, él vio a este ciego ahí. ¿Sí? Okay. Anota eso. Vamos a Lucas 10. Vamos a ver esta parábola del gran samaritano manifestado aquí con Jesucristo. Lucas 10, por favor. Y vamos a comenzar en versículo 29. Lucas 10, versículo 29, que dice: mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, era un mozo ahí: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Okay? Alguien que es medio muerto, eso es todos nosotros, ¿no? ¿Sí ven? Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino como los fariseos, y viéndole se pasó de un lado. Entonces dejaron a él ahí medio muerto, no importaba. 32. Y asimismo un levita, entonces alguien más cerca a Dios que estos sacerdotes. ¿Sí ven? Puede ser que esa levita es como usted, a veces. Mirás, llegando cerca de aquel lugar y mirándole, se pasó de un lado. ¿Hiciste eso, cristiano? Yo tengo que admitir que sí. Había veces que yo, siendo afectado a lo que pasó con yo predicando, dando el evangelio con otra persona, que yo vi otra persona que querían saber algo sobre Jesús y dejé a esa persona al lado. Eso es incorrecto, hermanos. ¿Sí ven? Debe ser como Jesús. Vea a Jesús, 33. Y un samaritano que iba a su camino, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose de vendó las heridas, echándole en ellas aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Jesús, ¿sí ve? El gran samaritano está haciendo lo mismo con este cielo. ¿Eres así? ¿Sí ve, hermanos? A veces tenemos que reconocer que a veces no estamos haciendo tan santo como debemos. Especialmente cuando estamos evangelizando.
Puede ser que la persona que Dios tiene para ti, para evangelizar en ese día, no es la persona a quien estás hablando en el momento, ¿sí ve? Es otro, escuchando por el lado, ¿sí ve? O alguien fuera de la conversación completamente, que encuentras después. Y depende de ti si vas a reconocer eso o no. Okay. Y Jesús, como ese samaritano, él vio al ciego, ¿sí ve? Y lo que él vio en él era tres cosas, hermano. Okay. Él vio a ese ciego siendo un ciego. Él es ciego en este mundo. Y aquí podemos ver una imagen de Dios tratando con nosotros cuando éramos perdidos, ¿no? Si Dios vio a ti y era ciego en este mundo, ¿sí ve? Y por eso Dios te buscó, ¿sí ve? Yo tengo Romanos 3 aquí, porque ese versículo dice, no hay quien busque a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios busca a nosotros, viéndonos en esta manera. Primero que somos ciegos, no podemos ver espiritualmente, ¿sí ve? También en el ciego Jesús vio que era un mendigo y sabemos que el mendigo siempre está pidiendo plata, siempre está buscando algo de otras personas, ¿sí ve? Y puede ser que usted estaba buscando algo, no sabía lo que era, pero estaba buscando algo para llenar este corazón. Y Dios viendo eso quería ayudarte, ¿sí? El Señor te buscó. Estás escuchando de si Él está buscando en esta mañana. Y versículo 3. Jesús vio que era desamparada, es decir, necesitaba ayuda, no podía hacer nada él mismo, ¿sí ven? Y Jesús estaba ahí listo para proveer por la necesidad de este ciego, de este mendigo. ¿Sabes que Dios está ahí listo para darte lo que necesitas, que es la salvación? ¿Sí ven? Y por eso Dios, Jesús, está buscando a nosotros. ¿Ah? Bueno, versículo 2, Juan 9 y versículo 2, por favor. Juan 9 y versículo 2. Que dice, y preguntaronle sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y aquí estamos viendo un cambio, ¿cierto? Los discípulos preguntando algo. Y la verdad es que a veces, hermanos, cuando estamos viendo situaciones trágicas en el mundo, como alguien que es nacido ciego, como los discípulos en este momento, me imagino que piensas en el por qué. ¿Quieres saber por qué? Entonces yo entiendo a los discípulos. Eso es la cosa con nosotros. Siempre queremos saber por qué, primero que todo. Ya. Eso es como debemos ser. Es una buena pregunta para otro estudio, ¿no? Okay. Pero los discípulos aquí están tratando de encontrar la razón de por qué este mendigo es ciego. ¿Sí, no? Okay. Y la razón por eso es que los discípulos, siendo cerca de Jesús, están reconociendo por la luz que están recibiendo que hay pecado en este mundo. Y el pecado afecta a todo en este mundo. ¿Sí, no? Ellos entienden eso. ¿Sabes que cristiano? Ya conoces a Dios personalmente. Y por eso Dios abrió sus ojos y podía ver el pecado en este mundo. Y es por eso que a veces estás más listo para preguntar por qué a Dios. Y eso no es malo si estás listo para recibir lo que Dios va a decir. Y eso es la pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Yo entiendo eso. Pero la cosa curiosa en versículo 2 es ellos diciendo que la culpa podía ser por el mendigo propio, ¿sí ven? Sabiendo que él era ciego desde su nacimiento, ¿sí ven? O de sus padres, y puedes decir a ti, ¿por qué están pensando así? ¿Sí ven? Entonces voy a mostrarte cómo esa mente judío para que entiendan por qué. Por ejemplo, comenzando con sus padres, hermanos. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34.
dejando su dedo en Juan 9. Éxodo 34 y versículo 7, por favor. Esto es Jehová hablando y él dice, que guarda la misericordia en mis llaves, que suelta la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que absolviendo no absolverá, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos. Y leyendo esa última frase ya ves por qué ellos preguntaron eso, ¿sí? Están pensando que los padres hicieron algo malo y por eso Dios visitó la iniquidad de esos padres al hijo de ellos, es decir, este mendigo. ¿Sí, ve? Puede ser. A veces estaba ahí cuando algo trágico pasó en su vida, está pensando por qué. Puede ser que yo hice algo o fue otra cosa que pasó o el medio ambiente donde estaba. Siempre estamos tratando de razonar por qué. ¿Sí, ve? Entonces, yo entiendo eso un poco. Y esta cosa sobre ¿cierto? Bueno, déjame explicar. Vamos a Génesis 25 y también a Romanos 9. Vamos a conectar estos dos versículos para que podamos entender. ¿Okay? Génesis 25 y Romanos 9, por favor. Y en Génesis 25 y versículo 21, la Biblia dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, hablando de Rebeca, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, no, déjame explicar, acuerda que él era ciego desde su nacimiento. Y entendemos, hermanos, que hay un tiempo que se llama la concepción y hay ese tiempo en el vientre de mamá hasta su nacimiento. ¿Sí, ve? Entonces puede ser que los discípulos estaban pensando que este mendigo estaba pecando adentro del vientre de su mamá. Y estamos viendo por qué. Porque en esta historia aquí dice, en versículo 22, y los hijos se combatían dentro de ellos. Hay una pelea entre niños. Puede ser que bebés pecan adentro del vientre de su mamá y por eso cosas resultan. Entonces ahora entiendes por qué, ¿sí ven? Están incluyendo ese 9 meses como si fueran vida. Y para que sepas, eso muestra que abortos son malos, ¿sí ven? Eso es asesinato. Pero siguiendo. ¿Sí? Génesis 25 y versículo 22. Y dijo, si así había de ser, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondió de Jehová, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y sabemos que esto habla sobre Jacob e Esaú. Y eso pasó después del tiempo que la nación de Jacob, Israel, ¿sí ven? Y de Esaú, después las naciones de Esaú sirvieron a Jacob. Conectando con Romanos 9. Romanos 9. Y versículo 13. Y ya estamos viendo cómo los calvinistas conectan versículos para enseñar su doctrina, ¿sí ven? Romanos 9 y versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y con eso dicen, había un combate adentro del vientre de Rebeca porque Dios aborreció a Esaú, porque Esaú era alguien que no va a ser elegido, ¿sí ven? Era un pecador, tanto como este mendigo. Entonces, por eso, este mendigo es ciego, está recibiendo por medio de los pecados que él hizo del vientre de su mamá. Calvinistas siguen con ese pensamiento, dando versículos como este. Por ejemplo, Proverbios 24. ¿Yo creo esto? No, todo esto es incorrecto. Vamos a ver por qué. Jesús va a dar la respuesta y mostrar que no. ¿Okay? Proverbios 24.
¿Cómo así? Pensé que había naturaleza de pecado, que gente son pecadores naturalmente. Buena pregunta, eso es otro estudio. ¿Ya? Voy a darlo así. Proverbios 24. Cuando pecas, la culpa es de nadie aparte de usted, ¿sí? Pero ¿cómo vas a decir que un niño pecó en el vientre de su mamá? ¿Cómo vas a decir que Dios escogió a quienes van a ser salvos o perdidos? Eso es una razón aquí. Proverbios 24. Y versículo 9 dice, el mal pensamiento del insensato es pecado. Y dicen que niños, bebés tienen pensamientos malos, pensamientos de insensatos, como niños son insensatos. Pero la Biblia da la definición de un insensato, que es alguien, ¿cierto?, que dice en su corazón que no hay este Dios en la Biblia, ¿sí ve? ¿Cómo puedes decir eso dentro del vientre de su mamá? Yo escuchaba eso. Yo escuchaba a calvinistas diciendo a mí que bebés merecen el infierno porque piensan así. Y tú no sabes eso, Manuel, si ellos tenían un pensamiento insensato. Tú no sabes si ellos lo tenían tampoco. Estás asumiendo que lo tienen. Estás asumiendo que un bebé puede ser un insensato, ¿sí ves? Bueno, vamos a seguir. Yo puedo seguir predicando eso porque no me gusta el calvinismo. Pero siguiendo. ¿Ya? Hay algunos que piensan así. Y entendemos, hermanos, por qué. ¿Ya? Entonces ahora entiendes la pregunta de esos discípulos a Jesús. Pero vea cómo Jesús responde, ¿sí ve? Juan 9 y versículo 3. Juan 9 y versículo 3. Respondió Jesús, ni este pecó. Entonces, no fue él pecando en el vientre de su mamá, ¿sí ve? Ni sus padres. Entonces, ellos tampoco. Entonces, la culpa no era de sus padres. Entonces, están utilizando Éxodo 34, versículo 7 de una manera incorrecta. Ni de este. Y si él es ciego desde su nacimiento, parece que él no pecó ahí. No, yo entiendo, hermanos, tú puedes leer versículo 3 solo y pensar que Jesús está diciendo que el ciego y también los padres del ciego son personas que nunca pecaron. Eso se llama sacando un texto de su contexto para enseñar un pretexto incorrecto. ¿Sí? Jesús está respondiendo a los discípulos, diciendo que no, él no es ciego por él pecando en ese momento en el vientre y también no fue por sus padres, ¿sí? Vea que Jesús muestra que esos dos pensamientos son incorrectos. El calvinista es incorrecto si piensa que un bebé, especialmente adentro del vientre de su mamá, puede tener un pensamiento insensato. ¿Sí? Si ve que Jesús tiene las respuestas en el libro, si estás buscando en el libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Si esas dos ideas son incorrectas, ¿qué realmente pasó? Bueno, esto es como una de esas cosas de Eclesiastes 9, versículo 11, nos vamos a ir ahí. Pero dice, más que tiempo y ocasión acontece a todos. Eso es lo que está pasando. Pecado está en este mundo, entró en el mundo, hermanos, y a veces cosas pasan por chance, por casualidad, como dice. En este caso, Jesús explica por qué. Cuando seguimos, ¿okay? Entonces vamos a ver, pero vamos a pensar en esto. Por casualidad, vea que la creación es afectada por el pecado, por la corrupción. Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, por favor. Y versículo 20. 20. Y ese capítulo tiene que ver
con la santificación del cristiano y también nuestra glorificación que vamos a recibir en el futuro. Versículo 20. Porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza. Refiriendo a Adán cayendo, por eso el pecado entró al mundo, ya toda la creación está debajo de vanidad, porque él dejó que el pecado entra para causar problemas. ¿Sí, no? Pero esto habla de la criatura. Esto no habla de la creación, Manuel. Seguimos, 21. De que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, cuando eres manifestado como un hijo de Dios completamente cristiano, también la criatura va a ser fuera de siendo sujetado o de su servidumbre de corrupción. ¿Sí, no? Versículo 22. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Manuel, por favor, interpreta esto. Yo necesito ciencia, ok, entropía. ¿Sí ven? Todo sigue siendo más desordenado. Eso es el efecto del pecado en el mundo. ¿Sabes qué? Había un tiempo que entropía no estaba pasando. No entropía así con todo destruyendo, no, era controlado por Dios. Todo siguió como era. ¿Sí ven? Pero el pecado entró. Es duro y por eso la creación está sufriendo. ¿Sí ven? Y eso puede incluir este cuerpo. Sufriendo por esa manera por casualidad. ¿Sí ven? Entonces a veces alguien es ciego por su nacimiento por eso. Es pecado en el mundo. Yo nací con asma. ¿La culpa de quién? De nadie. Por casualidad. ¿Sí ven? Eso es parte de lo que recibí. ¿Sí ven? Hay corrupción en este cuerpo. ¿Qué puedo decir? ¿Ah? Bueno, siguiendo. Juan 9 y versículo 3. Juan 9, versículo 3. Vea que Jesús, para el caso de este ciego específicamente, había una razón específica también. Juan 9 y versículo 3 dice, segunda frase, después del colon, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí, no? Entonces, en el caso de él, Dios va a mostrar sus obras. Y ya leímos eso, ¿cierto? Porque Dios sanó al ciego. Pero ¿sabes qué? Puede ser con usted que por casualidad tienes problemas, enfermedades físicas o espirituales o de su alma, ¿sí, no? Y sabes que Dios está listo para obrar en ti. Si estás buscando, si estás listo para escuchar su palabra, ¿estás listo? ¿Sabes qué? Dios hizo eso conmigo. Él sanó mi espíritu y mi alma. Y sí, yo sigo con asma, pero yo sé que algún día, cuando esa adopción pasa y mi cuerpo es redimido, yo no voy a tener asma. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Él va a sanar todo. Versículo 4. Juan 9, versículo 4 y versículo 5. Jesús, siguiendo explicando esto a sus discípulos, entonces a nosotros, ¿sí ve? A mí me conviene obrar las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día es, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, la luz soy del mundo. ¿Sí ven? Y aquí Jesús está reprendiendo a sus discípulos un poco, de una manera ligera. Y también a nosotros, por la pregunta, ¿sí ven? ¿Ya? Diciendo básicamente, en lugar de tratando de entender por qué la persona está en la situación que estamos viendo, debemos ser listos para dar la solución a ellos en el mismo momento. Enfocar en ya, en ahora, ¿sí ven? No en antes. ¿Estás siguiendo? ¿Sí ven? ¿Me entiendes? ¿Ya? En este caso, Jesús está ahí. Él puede sanar este ciego y darle vista, ¿sí ven? Jesús no está preocupado con eso. Él quiere dar la cura a este ciego, ¿sí ven?
Y es este mismo principio que debemos practicar en nuestro camino con Dios en la tierra, hermanos. Vamos a Filipenses. Filipenses 3, y aquí vamos a ver Pablo hablando de este principio en una manera. Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3 y versículo 13, por favor. La Biblia dice: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿sí? Su vida atrás, el pasado, olvídalo. Mas extendiéndome a lo que está delante, como en este caso Jesús con el ciego, los discípulos con el ciego, contigo lo que está delante de ti, enfrente de ti, cuando sigues en esta vida. 14. Me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que todos los que somos perfectos, tengamos estos mismos sentimientos. Y si en alguna cosa los tenéis diferentes, eso también os revelará Dios. Empero a lo que hemos ya llegado, vamos por la misma regla y sintamos una misma cosa. Y Pablo está pidiendo que todos los cristianos piensen en esta misma manera, ¿sí ven? Porque si nosotros estamos tratando de enfocar en lo que debemos hacer en el momento y no en el porqué de antes, con los que están perdidos, puede ser que podemos ayudarles a conocer al Señor, ¿no? Hay muchos cristianos que enfocan más en los problemas de personas perdidas, su pasado. Sí, están en pecado, ya entendemos eso, pero tenemos la cura del pecado, que es Jesús. ¿Por qué no enfocas en algo de eso? ¿Sí, va? Eso es lo que Jesús está mostrando a nosotros aquí. Para que sepas, hermanos, las ciencias, entre comillas, del mundo siempre enfocan en el pasado, siempre enfocan echando culpa a los padres o a otra persona, medio ambiente, aparte de la persona propia, a veces por su pecado. Por ejemplo, psicología. Y yo entiendo, hay psicología cristiana, que bueno, yo sé eso, ¿okay? La Biblia tiene psicología cristiana. La Biblia realmente enseña sobre el alma, el psique, ¿sí ve? Suki, alma, pero psicología nunca habla del alma. Y siempre está echando culpas a la sociedad o otras cosas por la razón por qué alguien es como es, en lugar de ellos mismos siendo la razón, ¿sí? Enfocando en el pasado, enfocando en por qué, en lugar del presente y el futuro y cómo curarles, cómo sanarles en el momento. Debemos tener esa vista, ¿sí? Versículo Juan 9, Juan 9, Juan 9. Y versículo 4, esa última frase después de colon que dice: la noche viene cuando nadie puede obrar. 5, entre tanto que estuviera en el mundo, la luz soy del mundo. Eso es interesante, porque sabemos que en el día el sol está arriba dándonos luz, ¿sí ve? Y Jesús es el sol de justicia. Es decir, que el sol es tipología de Jesús, ¿sí ve? Y es por eso que Jesús dice: cuando yo estoy aquí, la luz soy del mundo. Yo soy la luz, no el sol. ¿Sí, no? Tiene eso. Jesús está diciendo ahí a sus discípulos: vea, yo puedo sanar a este ciego. ¿Sí, ve? Yo soy la solución. Si yo estoy aquí, yo puedo dar luz a cualquiera. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí, ve? Y la cosa interesante es que eso conecta con versículo 3, cuando Jesús dijo que si no para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿quién está obrando con este ciego? Jesús. ¿Sí ve que Jesús está confirmando que él es Dios? ¿Sí ves? Testigo de Jehová, ¿lo ves? Jesús es Dios. Espero que sí. Bueno, siguiendo, Juan 9. Juan 9 y versículo 6.
Yo no sé cuántas veces Jesús tiene que decirlo, pero Él es Dios, Él es Jehová manifestado en la carne. Está confirmando eso aquí. Versículos 6 y 7. Esto dicho, escupió en tierra, hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado, se fue pues y se lavó y volvió viendo. Entonces Dios dio vista al ciego, gloria a Dios. ¿Sí? La nota espiritualmente para nuestra imagen, ¿ya? El ciego no podía ver, ¿sí ven? Pero a lo menos ese ciego podía escuchar. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Si eres perdido, eres ciego espiritualmente. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿no? ¿Estás escuchando? El ciego podía hacer eso. ¿Sí ve? Pero Dios llega. Jesús llegó a este ciego, ¿sí ve? Y escupió en la tierra para cambiarlo ese lodo con su saliva, ¿sí ve? Con su agua. Y ponía ese lodo en los ojos del ciego, ¿sí ven? No piensan eso, piensan esa imagen. Porque sabemos, hermanos, si alguien mete lodo adentro de sus ojos, eso irrita mucho, ¿no? Eso duele. Muy interesante. Pero el ciego, sintiendo ese dolor, reconoció que necesitaba algo para lavar sus ojos. Y vea que Jesús, por medio de su palabra, envió a ese ciego al estanque de Siloé, que interpretado significa enviado a un lugar que tiene mucha agua. Y después el ciego lavó sus ojos que eran irritados, sacó todo ese lodo y ya podía ver. ¿Sí ve? Esto es como nosotros cuando éramos perdidos, ¿no? Porque Dios llega por medio de su gracia, encontrando a nosotros ciegos, mendigos, ¿sí ve? Desamparados. Y Él nos da ese lodo que tiene su saliva ahí, ¿sí ve? Y eso nos irrita, es decir, la palabra de Dios llega y entra en nuestros ojos. Los ojos, como dicen, son como las puertas a su alma, ¿sí ve? Esa palabra llega a su alma y eso te irrita, te afecta, se llama convicción por medio del Espíritu Santo, ¿sí ve? Y con esa convicción sientes algo, eso te afecta, no te gusta. Y algunos rechazan eso y otros reconocen que no les gustan y están buscando la manera de sanar esa convicción para resolverlo, ¿sí ve? Y Jesús sigue dando su palabra, ¿sí ve? Porque la verdad duele, pero también hay gracia ahí. Y Jesús sigue dando su palabra para que puedan recibir a Jesucristo, recibir al Salvador, ¿sí ve? Lavar en ese lugar enviado por medio de la palabra de Dios, ¿sí ve? Y Jesús, cuando reciben a Él lava los pecados de la persona y ya pueden ver. Gloria a Dios. Si ve esa imagen ahí, hermano, qué cosa. La nota esta diferencia, ¿cierto? Acuerda que Jesús escupió en tierra para hacer lodo. ¿Sí, no? Con esta frase, hizo lodo y escupió con su saliva, ¿cierto? Sabemos que hay otra tierra que existe. Hay la religión en este mundo dando sus palabras, pero no tienen esa saliva de Jesús. Si ven, no es como la Santa Biblia. Y sabes que la religión hace, como dice en Romanos 4, por cuanto la ley obra ira. Eso irrita a personas y nunca pueden recibir ese descanso, ¿sí ven? Porque la ley solo sin la gracia de Dios no puede dar descanso. Religión no puede hacer nada. ¿Sí ven? Necesitamos a Jesús. Entonces, si estás recibiendo la palabra de Jesús, ¿sí ven? Vas a recibir lo que necesitas, que es ese evangelio y a Jesús. ¿Okay? Necesitas la saliva de Cristo, el poder de Él para sacar esa irritación. Es decir, para salvarte, para lavarte de sus pecados por medio de su sangre preciosa, ¿cierto? Okay.
Y mirando esta frase que hablaba del estanque de Siloé, que interpretado es enviado, sabemos que Dios dio la palabra, ¿no? Palabra de Dios es como agua. Y esto puede sanar, ¿no? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, por favor. Y versículo 9. La Biblia dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios, la Biblia, es mayor, porque ese es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Y esta palabra, ese testimonio, habla de Jesús, versículo 11. Y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y es tan simple así. ¿Estás recibiendo la palabra que fue enviada por Dios? ¿Tienes la palabra de Dios o tienes el Corán? ¿O tienes el Tripitaka? ¿O tienes los Vedas? ¿O tienes el libro de los muertos? ¿O tienes algunas, no sé, enciclopedia de brujería? ¿Qué tienes? ¿Sí ve? Necesitas esto que fue enviado de Dios para lavar sus ojos. ¿Sí ve? Y aquí esto es el mismo proceso que ya decimos, ¿sí ve? Escrito, enumerado, si quieres eso, hermanos, para los que estudian. Jesús viene a personas por su gracia, ellos se enfadan por la palabra porque irrita, no molesta, ¿sí ve? Se desaniman por convicción, pero por eso están buscando la manera de resolverlo. Y cuando reciben la palabra se alegran porque ya son salvos, gloria a Dios. Eso pasó contigo. Eso pasó conmigo. Eso pasó con cada cristiano que cuando hablo con ellos, ellos tienen esto. Puede ser que no era 6 meses como yo y todo eso, pero ellos pueden decir que sí. Que la palabra les molestó, dieron cuenta de lo que hicieron y por eso confiaron en Cristo y ¡pum! Ya son alegres. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Y también, hermanos, nota que lo que estamos leyendo aquí, que Jesús hizo todo, los discípulos no eran parte de eso. Es decir, sí, Dios puede utilizar a sus hijos como instrumentos para su gloria, amén, vive para Él, pero entiende que es Dios que está haciendo la obra, es por el poder de Dios, no por su poder, y deja que Él te utilice. ¿Sí, no? Jesús es la luz del mundo. Nosotros somos lucecitos que estamos reflejando la luz de Él. ¿Sí, no? Él es el clave. Entonces, estás lleno de Jesús. Estás lleno del Espíritu Santo cristiano, porque si no eres, no piensa que va a ser eficaz en este mundo ayudando a otros a conocer a Cristo. Juan 9. Y vamos a ver versículo 8. A ver si podemos terminar rápido. Juan 9 y versículo 8. La Biblia dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y vea que había otras personas que podían reconocer el cambio que pasó con este ciego cuando él se encontró con Jesucristo. Eso pasó contigo, cristiano. Sabemos que esto dice, 2 Corintios 5, versículo 17, dice claramente que somos una nueva criatura, ¿sí ven? Todo es nuevo. Si renaciste, alguien va a ver ese cambio en su vida. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, dejando su dedo en Juan 9, Filipenses 2. Y versículo 14 dice: hacer todo sin murmuraciones y sin disputas. Entonces, los discípulos preguntando cosas, a veces no debemos hacer eso, ¿sí? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una raza torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y el ciego en ese momento, cuando recibió las palabras de Dios, ¿sí ve? Había un afecto en su mundo con los que estaban alrededor de él. Ellos vieron ese cambio porque él estaba tratando de seguir a Cristo.
Es lo mismo con alguien que renace. ¿Sí ve? Cuando renací, hermanos, en ese momento no quería beber, no quería fumar, yo dejé todo eso. Créeme, eso afectó a los que vivieron conmigo. Ellos vieron un cambio y no entendieron nada. Y vamos a ver cuando seguimos que la pregunta de las personas que vivieron conmigo en ese tiempo antes, la pregunta que dieron era muy similar a esta pregunta que vamos a ver en este contexto. ¿Sí, no? Y ya sabemos, cuando gente bien están viendo un cambio de tipo en medio de Jesús, eso resulta en controversia. Porque muchos van a buscar sus razones, van a preguntar por qué en lugar de quién. ¿Sí, no? Juan 9 y versículo 9. Juan 9, versículo 9. Otros decían, mas él, el mismo mendigo, decía, yo soy. Esto pasó contigo. ¿Okay? Nota que este ciego renaciendo resultó en una división en la gente de lo que ellos pensaron de él. Había otros que pensaron que es él, otros dijeron que parece como él, pero es muy diferente. Eso pasó conmigo también. ¿Sí ven? Cuando tienes un testimonio, eso afecta a los que están alrededor de ti. Cuando están viendo ese cambio en su vida. ¿Sí ven? Especialmente si estás testificando de Jesucristo y su evangelio. Oh, eso va a afectar. ¿No? ¿Quién es usted? Tú eres el pecador más grande del mundo diciéndome todo esto sobre Jesús. ¿Quién es usted? Pero es cierto, Jesús salva. Debes confiar en él o vas a ir al infierno. Eso va a afectar a personas. Juan 9, versículo 10. Por esto le decían, nota esto, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? No dijeron quién te abrió tus ojos, ¿sí ven? ¿Cómo? Esa es la pregunta, otra vez, ese por qué. ¿Cómo? ¿Sí ven? Eso pasó conmigo. Cuando dejó las drogas y alcohol, gente me preguntaron cómo, como yo fui a Alcohólicos Anónimos o algo así, ¿no? Yo dije, tanto lo mismo como dijo este ciego, versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Esto es como nosotros testificando por la primera vez el evangelio de Cristo a otro. ¿Sí ven? Es un quién, no qué, no cómo, quién. Jesús me salvó. ¿Sí ven? No, no un bautismo de agua. No rezando para 3 horas. ¿Sí ven? No fue porque alguien ponía cenizas aquí en mi frente. ¿Sí ven? No. Jesús, Dios me salvó. Gloria a Dios. Pero como todos que son bebés en la fe, eso es todo lo que sabía este ciego. Yo cuando renací, todo lo que sabía del evangelio, yo no sabía nada más. ¿Sí ven? Versículo 12. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Dice él, no sé. Eso es como alguien preguntando, pues dime más sobre Jesús. Pues yo no sé, yo renací, hermano, sin leer la Biblia. Yo no sabía nada de Jesús, aparte que él me salvó. Que él es Dios manifestado en la carne, que él murió para mí. Eso es todo lo que sabía. Yo no sabía nada más de él. ¿Sí, ¿no? Pero eso es normal para alguien que renació tan recientemente. ¿Sí? Entendemos eso. Eso siendo un bebé en la fe, que no vas a saber tanto. Y es por eso que el ciego en ese momento no puede responder a todo. Y es bueno que a lo menos el ciego dio las cosas principales aquí en su testimonio a estos otros judíos sobre Jesús. Jesús hizo esto. ¿Sí, va? Nosotros, Jesús me salvó. Pero la cosa triste, hermanos, que la mayoría de cristianos quieren quedarse bebés, no quieren crecer en la fe. ¿Cómo es que sabes que eres un bebé en la fe? Bueno, vamos a Primera de Pedro y terminamos aquí. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2 y versículo 2 dice,
Disculpe. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Para que sepas, el ciego en el fin de este capítulo busca a Jesús, está buscando la palabra de Dios encarnada, ¿sí ve? Nosotros, la palabra de Dios escrita. ¿Sí ve? Un bebé que quiere crecer va a buscar a la palabra de Dios, estás buscando. Pero la mayoría de bebés, ¿sí ve? Son confundidos del diablo o por alguien que enseña cosas incorrectas y por eso no buscan la palabra y siguen bebés. O no quieren, cuando están leyendo la palabra, no les gusta lo que están recibiendo y quieren rechazar la luz otra vez, ¿sí ve? Debes seguir siendo como el ciego cuando estás leyendo la palabra de Dios para que puedas recibir más y más y más. ¿No sabes que Dios es perfecto? Dios no tiene mancha, Dios no tiene pecado, pero usted sí. Vas a seguir aprendiendo de este libro si estás listo de recibirlo, ¿sí? Y bueno, okay. Espero que nosotros, los cristianos, siguen como este ciego buscando a Jesús, como Él va a hacer en el fin de este capítulo. Pero bueno, seguimos con este contexto, viendo la controversia que resulta de ese ciego siendo sanado en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermano. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que estás listo para dar vista a los ciegos. Por favor, ayuda a nosotros a ser instrumentos para su gloria, para ayudar a los que no conocen a ti, para que ellos puedan conocerte, y a los que conocen a ti, para que puedan recibir más luz y seguirte y llegar más a usted. Le damos gracias por todo lo que tenemos, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.